Buenas tardes. Vamos a esperar 2 minutitos más y empezamos. Y les explico de la asistencia, cómo vamos a hacer y demás. No habla ella. Claro. No, yo no que no hable, no, yo no tengo que hablar nada. No sé dónde es. A la Betina de mi compañera. ¿Quieres que la vea y le diga hola? Ella es mi compañera. La Betina. Ella va a dar ahora, papá. No sé dónde es para que vos no te escuches. No sé si te Yo escucho. hablo, la tienen que escuchar. No sé dónde es. No, 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 ¿por qué? No, no te juro que yo hablo, yo, mamá, ¿cómo fue? Ellos te apagan el micrófono. Si lo quieres hablar, tienes que prender el micrófono. ¿Cuál es tu? Vamos a intentar ir apagando los micrófonos, todos así no nos choca y bueno, como está grabada la jornada para que no quede interrumpido.
Bien, bueno, vamos a comenzar el segundo módulo de esta jornada, el camino de la alfabetización. En este caso, bueno, está dirigida a los docentes de primer grado de las 226 escuelas impactadas. Vamos a repasar un poquito el tema de la asistencia, se las voy a enviar ahora por el grupo y para quienes la vean grabada, va a haber un QR al final para que una vez que terminen el video de ver toda la clase puedan eh, también dar constancia de su asistencia. Quienes no estén en el grupo es el grupo que tenían de la jornada anterior de conciencia fonológica. Estamos manejando el mismo. Bien, en el tramo anterior, con el profe Raúl, habían abordado conceptos básicos o todo el conocimiento previo sobre la alfabetización, sobre el proceso alfabetizador. En esta instancia nos vamos a abocar en la lectura y sus habilidades. Em, todo el aprendizaje de la lectura, la fluidez lectora, la comprensión y cómo llegamos hasta la comprensión final como la instancia final de este camino. Cuando hablamos de leer, de la lectura, como adultos lo tenemos tan naturalizado, es una habilidad, una competencia que hemos desarrollado a lo largo de toda la instancia escolar. En este caso, y como lo hacemos natural, nos olvidamos cómo ha sido que uno ha aprendido a leer, del proceso complejo que es aprender a leer. Como habían visto en el tramo anterior, en el módulo anterior, el cerebro del ser humano no viene preparado para aprender a leer. No es algo que sea innato del ser humano, sino que hay sectores del cerebro que se van a ir reciclando los labores que tenían anteriormente para ir eh, adquiriendo esta habilidad. Primero adquirir la habilidad y después generar la competencia de la lectura. Aquí vamos a hablar de la ciencia de la lectura. ¿Por qué una ciencia de la lectura? Porque vamos a hablar de las diferentes investigaciones que ha habido a lo largo de la historia en cuanto a cómo los seres humanos aprendemos a leer y cómo desarrollamos esta lectura, aquellas eh, dificultades que aparecen en este proceso. No vamos a hablar de una metodología ni de una investigación específica, sino que de un conjunto de investigaciones con base científica. Esto es muy importante que hoy en día tenemos la posibilidad de hablar de un sustento científico en aquellos métodos o estrategias que se utilicen para la enseñanza de la lectura. La ciencia, hablando de la ciencia de la lectura, vemos que, bueno, diferentes investigaciones que se han desarrollado a lo largo de la historia, que van a abarcar también la lectura y la escritura como una competencia, y van a diferenciar a aquellos estudiantes que tienen dificultades, cómo se puede evaluar de una manera más eficaz, cómo mejorar los resultados para la prevención de estas dificultades y la intervención también de aquellas dificultades. Y cuáles son las prácticas e intervenciones más convenientes para llevarlas al aula al momento de comenzar esta instancia del proceso alfabetizador. Sabemos, como decíamos, que el cerebro no está diseñado naturalmente para la lectura, no es una habilidad innata. Para aprender a leer, nuestro cerebro necesita reciclar o reorganizar las conexiones entre las neuronas en las áreas cerebrales de procesamiento del lenguaje oral y el procesamiento visual.
Aprender a leer va a cambiar nuestro cerebro, cambia nuestro cerebro y crea una región especializada, esta que llamamos cajas de letras, porque es donde se van almacenando las nuevas palabras y habilidades que vamos adquiriendo cuando empieza el proceso alfabetizador, que se trata del lóbulo frontal temporal del cerebro. También sabemos que el dominio del lenguaje oral y el trabajo de este va a permitir un buen desarrollo, desempeño del lenguaje escrito. Como mencionamos siempre, aquellos niños que durante sus primeros años de vida, previos al comienzo del proceso alfabetizador, hayan tenido un buen desarrollo del lenguaje, una buena estimulación del lenguaje, van a aprender más rápido a leer que aquellos que no. Van, ahí va a haber van a presentar dificultades o no van a aprender de la misma manera aquellos niños que traigan un lenguaje desarrollado y que tengan un vocabulario más amplio también. Para hablar desde la ciencia de la lectura, diferentes investigaciones, en el primer módulo se ha abordado un modelo de la cuerda, el modelo de la cuerda que se trataba básicamente en aquellas, una de los hilos de la cuerda era aquellas experiencias, conocimientos que trae el ser humano antes de aprender a leer, y el otro modelo de la cuerda es todos aquellos aspectos gramaticales y relacionados a la alfabetización que va a ir adquiriendo, cómo esta intervención de estas dos instancias es fundamental para crear lectores competentes. En este caso vamos a abordar el modelo de visión simple en la lectura. ¿En qué consiste? Está planteado por Gown y Turner. eh, Consiste en la fusión de dos elementos. Por un lado, el reconocimiento de palabras, dos componentes clave, el reconocimiento de palabras y la comprensión del lenguaje para alcanzar una comprensión de lectura. El reconocimiento de palabras o la codificación y decodificación de fonemas y morfemas, es decir, el reconocimiento de sonidos de las letras y su correspondencia escrita. ¿Por qué? Porque un niño lector va a necesitar un buen reconocimiento de palabras, es decir, una identificación precisa y fluida de las palabras que va leyendo. Y en la comprensión del lenguaje, que abarca el conocimiento del mundo y el vocabulario que tenga adquirido este sujeto que está por iniciar el aprendizaje, el proceso alfabetizador. Estos dos elementos van a ser la decodificación de palabras fluida y precisa y aquellos conocimientos previos del mundo y el vocabulario amplio, también el manejo del lenguaje, el- eh, sería aquí el desarrollo del lenguaje temprano que tenga, va a ser fundamental para alcanzar la comprensión de lectura. Y estos dos componentes tienen que ser complementarios y su desarrollo tiene que ser sistemático y simultáneo, ya que si falla alguno, por ejemplo, en una lectura silábica, donde el niño esté concentrado en descifrar ir descifrando por partes las sílabas o los sonidos de la palabra, no va a llegar a comprender qué es lo que esa palabra quiere decir, qué significa, por lo tanto no se va a alcanzar una comprensión textual. En base a este modelo, se van a clasificar cuatro tipos de lectores. En primer lugar, aquellos lectores que dominan el reconocimiento de palabras y la comprensión del lenguaje, que ambos componentes trabajan simultáneamente. En segundo lugar, los lectores que dominan la comprensión del lenguaje, pero presentan dificultades para el reconocimiento de palabras. Aquí puede ser el caso de una lectura silábica. En tercer lugar, los lectores que dominan el reconocimiento de palabras, pero presentan dificultades para la comprensión del lenguaje.
Aquí puede ser aquellos alumnos que tienen un escaso vocabulario, un escaso manejo del lenguaje. Y por último, estudiantes que presentan dificultades en ambos componentes, que no pueden decodificar sonidos ni tampoco pueden comprender a través de otros recursos como imágenes, por ejemplo. Eh, a partir de estas, de reconocimientos de si hay dificultades o no y en cuál de los componentes, se presentan habilidades fundamentales para intervenir en el aprendizaje de la lectura. Estas son 5: la conciencia fonémica, conciencia fonológica, la instrucción fonética, la fluidez lectora, el vocabulario y la comprensión textual. La conciencia fonémica, es decir, los pequeños sonidos de las palabras. Aquí hacemos foco en la conciencia fonológica como la primera instancia para la enseñanza de la lectura. La instrucción fonética es la actividad más determinante para el aprendizaje formal de la lectura. Se podría conceptualizar como la capacidad de identificar y manipular los sonidos individuales o fonemas de manera consciente. Aquí cuando hablamos de sonidos individuales o fonemas, estamos hablando de las unidades mínimas del lenguaje hablado. Todavía nos movemos en lenguaje, en la oralidad, en el reconocimiento de los sonidos, en el manejo de los sonidos, la individualización también de los sonidos. Previo, todo este trabajo, este reconocimiento, el desarrollo de estabilidad va a ser previo al establecimiento de una correspondencia con grafemas o palabras. Partir del sonido hacia lo escrito, para entender y aprender que los sonidos tienen representaciones escritas. Es clave este concepto. Algunas recomendaciones para la implementación o el uso de la conciencia fonológica como una herramienta para la enseñanza de la lectura. Podemos hablar de comenzar gradualmente, es decir, iniciar con uno o dos tipos de tareas o manipulaciones de sonidos, comenzar con de a un sonido, de a dos, para evitar confusiones, también no usar sonidos que sean similares, como la y la n, por ejemplo. Una progresión en la dificultad, comenzar con ejercicios más fáciles, como la identificación y la categorización de fonemas, por ejemplo, el reconocimiento de los sonidos iniciales de algunas palabras, o del sonido final y no tanto del sonido del medio, que es un poco más difícil de identificar para el niño. Y antes también de avanzar a combinaciones, a sílabas, a grupos consonánticos. Considerar la posición de los fonemas, esto que decía, es conveniente trabajar primero con una posición inicial o final, que es más fácil reconocer que una posición intermedia. La duración de la instrucción y evaluación previa. eh, Aquí la recomendación es que esté organizada en rutinas cortas para evitar el agotamiento. Si bien algunos niños necesitan más instrucción que otros, es recomendable realizar una evaluación al comienzo del año, el periodo de diagnóstico que se hace y realizar un seguimiento de estos avances para determinar qué ejercicios desarrollar y qué tareas, con qué tareas iniciar en cada caso. Y por último, la integración con la instrucción fonémica. Durante la enseñanza formal de la lectura se puede agregar la manipulación de letras o ejercicios de conciencia fonémica para conectar la habilidad de conciencia fonémica con el principio alfabético. La articulación consiste en pedir a los niños que después de manipular los sonidos, escriban las letras que corresponden y lean palabras que contengan ese sonido. Esto que decíamos primero, partir con el reconocimiento del sonido para después avanzar a sus diferentes tipologías. Eh, y tanto imprenta, cursiva y mayúscula.
Aquí tenemos la ventaja de que nuestro idioma, el español, es un sistema alfabético transparente porque hay una relación unívoca entre sonidos y letras, salvo en algunos casos que puede haber variaciones como por ejemplo la B larga y la B corta, pero ahí se enseña cómo se alarga una B y con la otra. Algunas actividades a partir de esta estrategia de la conciencia fonológica, por ejemplo, el aislamiento de fonemas, que consiste en reconocer los sonidos individuales en una palabra, por ejemplo, cuál es el sonido de la palabra cama, y aquí marcar el primer sonido. El primer sonido de la palabra de cama es identificar fonemas, consiste en reconocer los mismos sonidos en diferentes palabras. ¿Qué sonido, por ejemplo, qué sonido es igual en taza, tamal y tina? Categorización de fonemas, donde los niños reconozcan la palabra en un conjunto de 3 o 4 palabras que tengan un sonido diferente. Combinación de fonemas, los niños escuchan una secuencia de fonemas por separado y luego combinan los fonemas para formar una palabra. Segmentación de fonemas, aquí hay más. Segmentación de fonemas, que los niños dividen una palabra en sonidos separados y dicen cada sonido mientras los cuentan. Eliminación de fonemas, los niños reconocen los sonidos cuando se elimina un fonema. Por ejemplo, qué palabra queda, cómo queda la palabra sin sopa, sin el sonido sopa, sin las es opa. Adición de fonemas, los niños forman una palabra nueva agregando un fonema a una palabra existente. eh, Similar al anterior, en uno elimino, en el otro agrego. Y sustitución de fonemas, que consiste en cambiar un sonido por otro en una palabra. Aquí las actividades van de manera gradual, aumentando la dificultad. Comenzamos aislando, trabajando de a un fonema y después terminamos agregando ya un conjunto a una palabra. La segunda habilidad para trabajar el proceso alfabetizador de la lectura es la instrucción fonética o principio alfabético, es decir, el arte de conectar letras y sonidos, que se enfoca en enseñar de manera intencionada las conexiones entre los morfemas, luego las letras y los sonidos de esas letras, es decir, los fonemas del lenguaje hablado. Aquí también nos pareció importante abordar cómo se debería enseñar esta parte del proceso alfabetizador y algunas prácticas de enseñanza avaladas por la evidencia científica que favorecen el desarrollo del principio alfabético. La progresión racional, se trata que a través de una secuencia de complejidad creciente, de menos a más, se vaya aplicando. Aquí se podrían tener en cuenta 3 consideraciones. Comenzar con sonidos frecuentes, como las vocales y los consonantes. Consonantes como las más conocidas, las más usadas, o s. Introducir fonemas con correspondencias regulares, donde solamente una letra represente ese sonido para evitar equivocaciones, como hablábamos recién, entre la B larga y la B corta, por ejemplo. Y enfocarse en sonidos que se puedan alargar para ayudar a la identificación. Por ejemplo, las vocales. Enseñar las combinaciones de letras, mostrar cómo una misma consonante puede combinarse con diferentes vocales, ma, me, mi, mo, mu, o cómo las vocales pueden combinarse con diferentes consonantes también, ma, la, mo, lo. Movilidad de letras y cambios de pronunciación. Enseñar cómo el cambio de orden de una letra o de un grafema cambia la pronunciación de este sonido, como por ejemplo la, o al, ra o ar. La correspondencia espacio-temporal,
Aquí es muy importante mostrar, por ejemplo, se puede mostrar en el pizarrón, instruir desde el ejemplo, ubicándonos al niño en la hoja del cuaderno, que los sonidos se van a ir conectando a las palabras de izquierda a derecha, que es como escribimos, la manera en que se ensamblan las letras. Discriminación entre letras similares, lo que hablábamos también, tanto como en los sonidos como en la escritura, en las letras, por ejemplo, de la imprenta minúscula, como la B, la D o la P y la Q. Aquí marcar la diferencia con el sonido para que puedas reconocer la manera de la escritura también. La enseñanza de dígrafos como la L, la Ch, la Q, la R, U. La letra H, aquí marcarla, se recomienda marcarla con un color para diferenciarla, ya que no podemos utilizar el sonido, que más que nada que sea una representación visual y espacial que se vaya incorporando. La utilización de palabras recurrentes, eh, como por ejemplo los artículos, los pronombres, yo, ustedes, nosotros, los verbos más comunes, soy, es, hay, y sustantivos, bueno, los sustantivos más comunes también, casa, mamá, más utilizados por los niños. Em, el abordaje de morfemas, por ejemplo, enseñar la diferencia entre palabras que se le pueden agregar prefijos o sufijos y cómo cambia el significado de esta palabra. La asociación entre la lectura y la escritura, es decir, se recomienda asociar las actividades de lectura y escritura para facilitar el aprendizaje, utilizar el mismo recurso, un mismo texto para la lectura como para la escritura. Y la selección racional de ejemplos y ejercicios. Aquí, de la mano con el vocabulario, se podrían utilizar palabras con fonemas enseñados y pseudo palabras también, palabras inventadas, para identificar el dominio de relaciones del fonema que estoy trabajando en dicha clase. Em, También muy importante no confundir y diferenciar claramente el nombre de la letra y su sonido para evitar confusiones al momento de la escritura. Eh, por eso se habla de manejar el sonido de la letra, el fonema, y no el nombre de la letra. Porque en el momento de escritura puede aparecer ahí dificultades, como por ejemplo, si se enseña que el nombre de la letra P es P, debemos identificar que es P, se llama P, pero suena P, sin la E al final, para que en el momento de la correspondencia escrita no haya confusiones. Eh, un correcto abordaje del principio alfabético va a tener directamente, se va a ver directamente reflejado en la ortografía. Que el niño sepa reconocer la H, el uso de la H, de los dígrafos, o también las combinaciones de letras a largo plazo, va a ser un niño con una buena ortografía. La tercera habilidad, la fluidez lectora o el arte de leer sin esfuerzo. La fluidez lectora permite a los lectores centrarse en la comprensión de lo que están leyendo en lugar de la decodificación, la lucha de la decodificación como hablábamos al principio. La fluidez va a permitir tres eventos cognitivos básicos. Por un lado, va a permitir recordar la información leída, también recuperar información leída anteriormente y agregar información que ya, o reconocer información que ya conocía anteriormente. Conectar esta nueva información con conocimientos previos. Cuando hablamos de fluidez lectora, que es lo que se evalúa uno de los aspectos que se evalúa en los terceros grados que se está abordando ahora desde el programa,
hablamos de tres capacidades fundamentales. Por un lado, la precisión. La precisión es la capacidad de decodificar palabras sin omisiones de sonidos, sin adiciones de sonidos, sin inversiones, sin cambiar sonidos de fonemas o de palabras. Es decir, la correcta pronunciación de una palabra en el momento de la lectura. ¿Cómo se consigue esta precisión? A través de la práctica constante de la lectura y del aumento de la familiaridad de las palabras. Es normal que ante una palabra nueva, ante una lectura en primera vista, cueste la precisión o la confusión entre fonemas, es normal. Pero al niño tener un vocabulario amplio, una familiaridad con las palabras, ya va a salir automático. Se estima que para una correcta precisión de una palabra, eh, la exposición debe ser entre 4 a 14 veces de estas nuevas palabras hasta conseguir un pleno reconocimiento automático. Aquí este aspecto es importante junto con los otros también, porque, por ejemplo, cuando se evalúa una cierta cantidad de palabras, que ya vamos a llegar hasta ahí, se evalúa una cierta cantidad de palabras por minuto, eh, pero si hay errores en la pronunciación, hay cambios de fonemas, hay cambios de palabras, se considera un error, es decir, una palabra menos por minuto. La segunda capacidad, la prosodia. La prosodia en la lectura, hablamos de la correcta entonación de las palabras. También que se respeten los signos ortográficos, que se respeten las entonaciones, que se respeten las comas, los puntos, también en los diálogos la correcta pronunciación, la correcta entonación, en las preguntas, en las diferentes modalidades de las oraciones. Sí, cómo se pronuncia una pregunta, cómo se pronuncia una exclamación. Aquí es determinante también para la comprensión. Y no es lo mismo la interpretación de una lectura sin prosodia a una lectura donde se le da la entonación correcta a los diálogos, por ejemplo. Y por último, la velocidad, que es básicamente eh, que se lea rápido, que no haya pérdida de tiempo en la decodificación de sílabas, en la decodificación de fonemas, por ahí. Aquí la velocidad se va a contar con palabras leídas por minuto. Aquí les presentamos, este es el modelo, el nivel que se ha utilizado en las evaluaciones censales de fluidez y comprensión lectora que se han realizado en la primera parte del año, y se va a realizar otra en noviembre. En tercer grado se han realizado, pero ya vamos a ver también en primer grado qué nivel tienen que tener los niños para un nivel de lectura de fluidez satisfactorio. En este caso, en los terceros grados, menos de 49 palabras por minuto se considera regular, de 59, de 50 a 59 se considera básico, de 60 a 80 satisfactorio, que es este nivel al que queremos llegar, y más de 80 ya es avanzado. Y aquí tenemos esta tabla que vemos que en primer grado un nivel satisfactorio sería de 30 a 50 palabras por minuto, con una correcta prosodia, una correcta precisión, y bueno, la velocidad sería de 30 a 50 palabras por minuto. Igualmente esto por ahí si quieren comenzar a practicar con sus alumnos, los vamos a enviar al grupo. Prácticas fundamentales para alcanzar la fluidez de la lectura. Aquí hemos aplicado algunas estrategias, algunas actividades, por ejemplo, como la lectura repetida, que consta en realizar hasta 4 lecturas repetidas,
o también utilizando recursos como audios, reproducción de audios de lecturas seleccionadas. Eh, Otra actividad, pausa, pista y ponderación. El docente o un compañero supervisa la lectura y señala el error. Aquí se puede trabajar también con, tengo un alumno que tiene una lectura ya nivel satisfactorio, fluido, y tengo otro alumno que por ahí le cuesta un poquito más, tiene una lectura silábica, o le cuesta la decodificación de algunos sonidos. Se puede trabajar, ponerlos a trabajar en grupo, ahí en parejas, que se vaya, se tomen la lectura el uno al otro y se vayan reconociendo los errores, corrigiendo los errores de una manera sana aquí. Más actividades, el lectómetro, por ejemplo, aquí en modo de juego, o dándole un tinte competitivo para registrar la cantidad de palabras leídas en un minuto. También se puede ir teniendo un registro del avance de los alumnos. La lectura coral, cuidando aquí la entonación y el fraseo adecuado. Aquí se puede partir, no abandonar de la lectura modelo del docente y que los niños en coro repitan la manera en que lo está diciendo la docente. Aquí se pueden utilizar diálogos para hacer más énfasis en la prosodia. Em, y en teatro de lectores, por ejemplo, como una actividad que poniéndole el foco también en la expresividad, o utilizar diferentes oraciones, preguntas, exclamaciones, para ir trabajando también la prosodia aquí. La cuarta habilidad es el vocabulario. Aquí se trata de la enseñanza explícita, se habla de que la enseñanza explícita es crucial. No hablamos de vocabulario como solo cantidad de palabras conocidas, sino que la profundidad de comprensión del significado de estas palabras y la rapidez de recuperación de las palabras. Es decir, no incorporar solamente palabras nuevas, pero que no se llegue, que el niño no llegue a entender el significado, porque va a afectar en la comprensión lectora. Eh, Igual que anteriormente, si bien la velocidad por sí sola no asegura comprensión, tampoco la procede por sí sola, ni la precisión por sí sola. Tienen que trabajar en conjunto para llegar a una buena comprensión eh, lectora. Eh, no significa que por leer más de tantas palabras por minuto se vaya a comprender lo que se está leyendo. Volviendo al vocabulario, aquí queremos hacer énfasis en que se debe complementar la instrucción de palabras específicas y la enseñanza de estrategias de aprendizaje de vocabulario. Para llegar a una lectura independiente de los niños, tanto fuera del aula o dentro, se va a contribuir significativamente a esta adquisición de vocabulario. Se distinguen tres niveles. En un nivel uno, aquellas palabras que son de uso frecuente, ya forman parte del niño, son conocidas, el niño las usa en su lenguaje cotidiano, las usa para comunicarse tanto dentro como fuera del aula. En un nivel 2, palabras que son frecuentes, pero que no forman parte del vocabulario del niño, como por ejemplo suelen ser como adjetivos un poco más rebuscados o palabras un poco más técnicas, propias de las ciencias, por ejemplo. Y en un nivel 3, palabras de baja frecuencia y lenguajes técnicos, como, bueno, aquí ya nos vamos directamente a lo académico, como ecosistemas, fotosíntesis, que se van a ver dentro de un área específica. Y es muy difícil que el niño la use en su lenguaje cotidiano. En cuanto a estos tres niveles, se sugieren enfocarse siempre en el nivel 1 y 2, trabajar el nivel 2 desde el aula y abordar solamente en 3 cuando es específicamente necesario para la comprensión del texto. Es muy determinante para la comprensión. Si no,
se recomienda no ir tanto a palabras que no vayan a utilizar, que sea difícil la comprensión del significado, porque va a hacer una dificultad para la comprensión también. Para identificar estas palabras se pueden partir de preguntas como por ejemplo, ¿es una palabra conocida por los alumnos? ¿Es una palabra frecuente y útil para comprender este texto que quiero trabajar o otros textos? ¿Se puede explicar el significado con palabras cotidianas? ¿Puedo hacer una analogía del significado con un concepto que el niño ya tenga interiorizado? Una definición cercana, es decir, si puedo hacerlo, abordo a nivel 3. Si no, me quedo en nivel 2, que para no dificultar, no cargar tanto tampoco con palabras difíciles a los niños. Em, Aquí vamos a abordar algunas estrategias de aprendizaje de vocabulario. Podemos hablar de enseñar palabras específicas antes de la lectura, abordarlas desde el título, por ejemplo, para generar atención antes de abordar la lectura. En la instrucción extendida, proporcionar espacios de interacción con esas palabras. Utilizar este vocabulario en diferentes contextos, a través de ejemplos. También se sugiere no abandonar el uso del diccionario u otras herramientas digitales, también puede ser, o incluir oraciones con ejemplos. También explicar que el contexto es crucial para la determinación del significado de las palabras. Y esta estrategia, a través del modelo Frasher, es una opción para trabajar de forma sistemática la definición, las características, ejemplos y contraejemplos. Aquí se podrían agregar, por ejemplo, eh, imágenes en un primer grado, hacer uso de recursos como ilustraciones. En este cuadro podemos ver que tenemos la palabra hembra. En uno de sus lados se pondría la definición, en otro las características. Aquí se podría agregar un dibujo, las características, ejemplos de esta palabra y contraejemplos. ¿Qué no es esa palabra? Ese significado que no aborda. Aquí entramos también en el uso de sinónimos y antónimos para el reconocimiento. Y algo importante, que desde el Instituto de Lengua, Nacional de Lengua, se recomienda enseñar un número limitado de palabras nuevas, entre 8 y 10 palabras por semana. Por esto, volvemos a la elección de palabras de los diferentes niveles. Es esencial elegirlas cuidadosamente, priorizando aquellas que son importantes para la comprensión. Em, es decir, abordar palabras útiles que pueden leerse y usarse repetidamente, aquellas cuyo contexto de aplicación se adaptan a situaciones diversas. Es relevante también enseñar expresiones idiomáticas o lenguaje figurativo para fortalecer la comprensión de la lengua en contextos más amplios. Y la última habilidad del proceso alfabetizador, para lectura, es la comprensión del texto, que si bien es una consecuencia de todas las anteriores, una consecuencia de una correcta fluidez, una consecuencia de un amplio vocabulario, de un manejo de un vocabulario, eh, es el propósito último de la lectura. Implica no solo entender lo que se lee, sino también interpretarlo, poder tener la capacidad de hacer inferencias y conexiones con otras informaciones, de aplicarlo a otros contextos. Ya que un buen lector piensa mientras lee, va conectando lo leído con conocimientos previos del mundo que tenga y lecturas previas también. Aquí presentamos estrategias para el trabajo de la comprensión lectora. Podemos hablar del monitoreo de la comprensión,
Es decir, que los estudiantes identifiquen sus dificultades en la comprensión y busquen formas de superarlas. Aquí, por ejemplo, identificar qué palabra no entiendo, qué párrafo no entiendo, qué oración se dificulta y volver a leerla, parafrasearla. Trabajar con preguntas concretas. Aquí hay preguntas de los tres niveles. Cuando hablamos de niveles, aquí vamos a hablar de preguntas literales que se pueden recuperar en el texto a través de la lectura del niño, también puede ser de la lectura del docente hacia el niño e ir haciendo preguntas literales del texto que haya pasado, qué le pasó a tal personaje, por ejemplo. Preguntas inferenciales, así que se pueden interpretar de lo que se ha dicho, y preguntas críticas, ya jugando con el argumento, la capacidad de argumento de los alumnos. Por ejemplo, ¿qué te pareció el texto? ¿Te gustó o no? Em, Trabajar también con la estructura del texto. Trabajar con la estructura del texto. Aquí el reconocimiento, por ejemplo, cuál es el problema que se presenta en tal cuento, y, si nos vamos a textos científicos, por ejemplo, a hablar de dónde está la definición de tal término. Y aquí también podríamos organizar en gráficos, eh, por ejemplo, la realización de esquemas o el reconocimiento también, no irnos de las visualizaciones, no salir de la clásica, la ilustración de lo interpretado, cómo interpreta también el niño un texto a diferencia de otro. Y bueno, la realización también de resúmenes. Aquí en la comprensión lector se puede trabajar mucho la oralidad también. Eh, Quizás en un primer grado donde todavía los niños no llegan a leer textos largos, podemos hablar de una lectura por parte del docente e ir pidiendo a los niños que vayan recuperando eso que han escuchado, trabajar la escucha activa también y trabajar la oralidad, la forma en lo que ellos interpretan, a través de preguntas como se proponía aquí en estas herramientas. Eh, Aquí es importante, nos parecía importante esta frase: la alfabetización es un derecho fundamental que posibilita el desarrollo y la participación social. También un derecho y una obligación, ¿no? La alfabetización y el aprendizaje, la asistencia del niño al sistema escolar. Con esto terminamos. Si quieren algunas dudas, la asistencia, aquí, ahí está la asistencia para quienes lo he mandado al grupo igualmente. Y esto queda para quienes lo vean grabado, puedan acceder a la asistencia de esta manera. Cualquier duda o consulta, pues, se pueden comunicar con nosotros, cualquier parte del equipo. Estamos en el grupo de WhatsApp. Nos falta un tercer módulo Gracias, genial, profe. de nada. Les decía, nos falta un tercer módulo donde se va a abordar la escritura. Les vamos a estar informando también, ya se han informado las fechas, pero vamos a estar recordando las fechas también. Bueno, damos por finalizado. Ahí está. No se olviden de completar la asistencia. En la asistencia tienen que poner escuela, nombre y DNI también para después cuando pasemos el listado.
En el tercer módulo vamos a hacer una pequeña evaluación teórica y también para aplicar a la práctica. Se va a hacer recién al finalizar el tercer módulo, así que eso también le vamos a estar informando. Bien, ya a ver, envío por acá. Por ahí si alguien le puede pasar por aquí el link para la compañera. Ahí está, ahí lo han enviado, lo he vuelto a enviar yo también. Y si no está en el grupo de WhatsApp, está ahí, ahí queda. Bueno, gracias a todos. Estamos en contacto, nos estamos viendo y cualquier cosa pueden consultarnos por privado, por WhatsApp. Les voy a enviar también la diapositiva esta que hemos abordado. En la diapositiva están todas las actividades y estrategias que hemos ido desarrollando. Si por ahí todavía faltan que ingresen al grupo de WhatsApp, voy a enviar por acá el link de WhatsApp. Mm. Ahí está el link del grupo. Lo vuelvo a enviar por si se pierde. Ahí está. Bien, bueno, damos por finalizado el encuentro de hoy. Cualquier consulta se pueden comunicar, les vamos a estar enviando, informando las próximas fechas. Nos queda un módulo donde se va a abordar la evaluación y también les vamos a estar enviando el material que hemos abordado. Gracias por participar, nos vemos.